Mientras usted busca la escritura, recuerde que vivimos en un mundo incompleto, un mundo en el cual experimentamos vacíos, luchas y batallas constantemente, y Cristo ofrece la plenitud. Entonces hoy, mientras compartimos el sermón, piensa en aquello que está incompleto en tu vida, en aquello que no logras entender por qué no puede completarse o por qué te hace falta, y tal vez estás buscando completarlo de la manera incorrecta. Colosenses capítulo 2, del 11 al 15. ¿Ya lo tienen? Vamos entonces a leer esa porción de la palabra. Dice así. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, que sea tu palabra esta mañana sobre nuestros corazones. Nuestra única oración debe ser que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que remueva lo que es movible, dice la Escritura, para que quede lo inconmovible, la fe, para que quede la certeza, Señor, que en ti estamos completos y nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si tú diste la vida por nosotros, como lo afirman las Escrituras, ¿cuánto más hoy, en este momento, Señor, proveerás para tu iglesia lo que ella necesita, sin importar qué sea, Dios? No importa la necesidad, tú eres el proveedor de nuestra vida, y lo creemos, Señor, y descansamos en ti. Habla a nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Creo que es uno de los anhelos más fuertes de la vida del ser humano, no tener problemas, lo cual es una ilusión, ¿sí? Lo cual termina siendo ¿qué? Una ilusión o una falacia. Falacia quiere decir algo que no se puede argumentar, algo que no se puede sostener. Tal vez un día, varios días, varias semanas, durante muchos tiempos de nuestra vida, tal vez no tengamos dificultades y eso es chévere, pero no es la vida constante en el ser humano. Podríamos decir que es casi innecesario que el ser humano tenga que enfrentar ¿qué? Dificultades, batallas, luchas, pruebas, tristezas, desesperanzas, desilusiones, porque eso hace que se dé cuenta que está vivo, que es una persona que vive. En los países donde hay demasiado dinero y donde tienen todo, podríamos decir que están ¿qué? Completos, entre comillas, pero la gente se mata porque no tiene nada que hacer. No están preocupados porque les van a robar el celular cuando salen de la casa, y no están preocupados porque el gobierno no ayuda a nadie, o sea, como pasa en esta nación, y no están preocupados por el alto costo de la vida porque alcanza para todos, pero resulta que se suicidan porque tienen ¿qué? Todo, tienen todo. Un sistema económico suficiente para sostener a la nación, para ayudar al mendigo, para ayudar al drogadicto, para ayudar a todo tipo de persona que tenga necesidad, va al Estado y el Estado le da mercado, le da una casa para que viva. Así son ciertos países en Europa.
pero no tienen a Cristo, están muertos y están incompletos. Acá es al contrario, acá toca luchar, acá toca perseverar, acá toca estar alerta con quién está al lado de uno en un Transmilenio, en la calle, todo el tiempo hay que estar, ¿qué? Alertas. Estamos incompletos en muchos aspectos, pero debemos ser agradecidos si estamos completos ¿en quién? En Cristo. Si nosotros hubiéramos continuado como éramos, haga el cuadro en su mente. Si nosotros hubiéramos continuado como éramos antes de conocer a Cristo, ¿dónde estarías hoy? No como la canción, como un pájaro herido, no, sino ¿dónde estarías hoy realmente? ¿Cómo sería tu vida si no hubiera llegado Él en algún momento? Pero hay otro asunto, y es que aunque Cristo ha llegado a nuestra vida, aunque Él ha venido a ser nuestra vida, aún así no nos sentimos completos. Hay una necesidad muy fuerte. La buena noticia es que hay esperanza, porque Él no nos va a dejar como somos. Él va a perseverar más que tú mismo. Él anhela tu alma más que tú anhelarlo a Él. Y Él desea realmente esa relación que tiene con nosotros. El Señor no salva a nadie por partes. Es decir, Él no salvó tu intelecto nomás. Él no salvó tu vida familiar, Él no salvó tu vida intelectual, tu vida económica. No, Dios no salva por partes. Dios simplemente ¿qué? Salva. Salva un ser completo. Quita la muerte que estaba en nuestras facultades para pensar, para entender. Quita la muerte que nos incapacitaba para volver a Dios. La quita, la derriba, la exhibe públicamente allí en la cruz y nos da vida. Entonces Él no salva un área de tu vida. Entonces tú no puedes conformarte, dice la Escritura, no te conformes a este siglo. Renuévate en la mente, en el poder de la palabra. El apóstol en este pasaje sigue mostrando que la obra de salvación es ¿qué? Completa. Que no podemos añadir, ¿se acuerdan la semana pasada o antepasada? Que no podemos añadir ¿qué? Ritos, filosofías, tradiciones de hombres. No podemos añadir nada de eso. Ahora va a seguir hablando de otras dos cosas, de la circuncisión y el bautismo, que era lo que los judaizantes en la época de Pablo querían que los gentiles para llegar a Cristo, ¿qué hicieran? Se circuncidaran y se bautizaran. El concepto de la Iglesia Católica es que el bautismo te salva. El concepto de la Iglesia Bíblica es que el bautismo es una señal, algo simbólico, un acto de obediencia y fe, porque ya soy ¿qué? Salvo. ¿Sí ve la diferencia tan grande? Vamos a ver tres asuntos hoy. Uno es que tenemos una salvación completa. El otro es que tenemos un perdón completo. Y el otro es que tenemos una victoria completa. Salvos completamente, perdonados no a medias y victoriosos completamente. Una victoria una vez y para siempre. Algunos se preguntará, ¿y por qué no puedo vivirlo? Ahí está el asunto. Porque a veces no hacemos lo básico, lo más sencillo que la Biblia pide. Otras veces quizás no hemos nacido de nuevo y estamos tratando con todas nuestras fuerzas de vivir una vida para la cual no estamos capacitados. Si alguien ahorita piensa eso, tiene que cambiar su vida, su oración, si ora y decir, yo no experimento la vida que predican allá los domingos. Yo no experimento la vida completa de Cristo. He descuidado mi salvación. Tal vez eres salvo y has descuidado tu salvación. Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? Que no descuidemos una salvación ¿qué? Tan grande. Es tan grande que no alcanza la vida para predicarla, la salvación. Se puede hablar todos los domingos de la salvación de Cristo y tú escuchas y parece que no hubieras ¿qué? Escuchado.
y confirmas cosas que vives y te confrontas con cosas que dices, ¿será que sí soy salvo? ¿No se ha preguntado eso algún domingo? Cuando la palabra logra ser mella por allá en el corazón y dice, sí. O simplemente para la gloria de Dios te gozas y dices, soy salvo a pesar de la lucha que tengo, a pesar de que no entiendo muchas cosas, considero que soy una persona salva. Ese es el mejor de los casos, que queremos que todo el mundo piense eso y que realmente sea ¿qué? Así. Vamos a ir a los temas, a los 3 puntos. El primero es una salvación completa. Vamos a ver el versículo 11 y el versículo 12. Dice: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ¿sí ve? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a explicar muy bien qué quiere decir Pablo a la iglesia de los Colosenses. Habla de la circuncisión. Siempre tenemos que recordar que la iglesia está siendo atacada por corrientes de judaísmo que le están diciendo a la gente: haga esto, haga aquello. Eso está traspasado a la iglesia moderna, cuando la gente va a pedir una consejería y le ayune 7 días y unja las puertas con aceite. Ese es el judaísmo de esta época, podríamos decir. Y la gente va con toda la obediencia, porque la gente es muy obediente en esos casos, y va y lo hace. Quiere añadir ritos a la salvación, cuando es más fácil decirle: ¿por qué no vas y te arrepientes y examinas tu corazón y miras en qué has fallado ante Dios para llegar a esa situación en la cual estás viviendo hoy? Eso que te hace sentir ¿qué? Incompleto. Como que hay una parte que se goza en Cristo y otra parte está un poco vacía, y el Señor lo permite para que usted esté ¿qué? Siempre constante y firme en el Señor. Cuando arranca la frase en Él, deja claro que el que circuncida el corazón de los creyentes es Cristo. En Él también fuisteis ¿qué? Circuncidados. Por eso Pablo escribe no con las manos, porque él está tocando lo que se hacía ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Este tema de explicar la circuncisión no es fácil. Hablar del órgano sexual masculino pues no es fácil en una predicación, pero toca, porque son temas que la gente necesita saber de qué se trataba la circuncisión en el Antiguo Testamento. Acompáñeme a Génesis 17:12. Miremos cómo aparece la circuncisión allá. Génesis 17:12. Alguien decía que mientras lo busca, que no es fácil hablar del órgano reproductor o el órgano sexual del hombre, pero el mundo sí habla las vulgaridades que quiere y enseña lo que quiere, y se habla vulgarmente todo el tiempo de esa parte. Entonces la iglesia tiene que ser de una manera pedagógica, poder enseñarle a la gente, decirle que eso no está mal, ni estamos haciendo algo incorrecto, porque hay iglesias que prefieren no hablar de eso. Pero necesitamos entender qué era lo que hacían ellos. Génesis 17:12. Leamos el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. El prepucio es la piel que cubre el glande del pene del hombre. Esa es la explicación física. Les repito, el prepucio es la piel que cubre el glande es la cabeza del pene, cubre, y lo que hacían era cortar esa piel. Ahora, ¿qué hace Cristo en nosotros? Corta la piel
espiritual que cubre ¿qué? El corazón. Corta. ¿Para qué corta? Para que entre algo. Abre. Encima del corazón hay una capa, encima del corazón del ser humano hay una capa de dureza, de muerte. Él tiene que quitar esa capa, circuncidar el corazón para que la palabra de Dios ¿qué? Sea viva y sea eficaz. Esa es la circuncisión espiritual no hecha de mano, dice ahí en el versículo 11, dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ahí está, el cuerpo se refiere a la carne, pecaminoso, dice en la circuncisión de Cristo. Cristo quita esa piel, podríamos decir, eso que cubre el corazón, que era lo mismo que hacían con los niños a los 8 días de nacido. Era mejor, escuche, o es mejor, porque todavía lo hacen. Ellos todavía, los judíos practican la circuncisión. Es mejor a los 8 días y no grande. Claro, el dolor es impresionante cuando usted ya es un hombre adulto. El niño no. El niño él cortan y él se sana y ya, y eso queda una cicatriz. En el grande también, pero el dolor es inmarcesible porque ya es grande, ¿sí? El hombre. Mire lo que dice. Hay 2 interpretaciones en cuanto a la circuncisión para que las tengamos en cuenta. La primera es equivocada cuando ellos pensaban, y aún piensan los judíos, que la circuncisión es una señal de salvación. O sea que ellos son salvos porque hacen todos esos rituales, aún siguen creyendo que son salvos por eso. Es como el católico que cree que es salvo ¿por qué? Por obras. 5 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y 2 credos. Y usted va juicioso, sale la confesión del cura y se va y por allá empieza a echar pepa y a echar camándula y usted se siente perdonado y se siente libre. ¿Por qué? Por obras. Pero nunca reconoció el pecado. Padre, acúseme que fui infiel a mi esposo. Mi hijita, 3 Ave Marías, listo. Ella o él, cualquiera de los dos, no la mujer o el hombre, cualquiera, va y hace el ritual de lo que le dijo el cura, va y lo hace. Su conciencia le engaña y entonces descansa y dice ya. ¿Y la infidelidad? El cura no le dijo, deja a tu amante, ¿sí? Arrepiéntete y sé fiel a tu esposo. Jesús lo dijo en otras palabras, vete y no peques más, deja a tu amante. Eso era lo que Jesús decía a los adúlteros, cuando les decía vete y no peques más. O cuando le dijo al ciego, a varias personas les dijo lo mismo, ¿no? Era diferente el pecado. Pero el Señor conocía el corazón de esas personas y les está diciendo, es el corazón, iglesia. ¿Por qué somos incompletos? Porque en nuestro corazón Él no es ¿qué? Completo. Aún tenemos cosas que sacar. La primera parte, entonces, ellos creían que la circuncisión garantizaba la salvación y la afiliación al pueblo del pacto. La circuncisión es una señal ¿de qué? De pacto. Y la segunda es la correcta. Esta es la correcta y esto es lo que Dios quiso cuando mandó circuncidar. Una demostración, mire, exterior que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio. El corte del prepucio del órgano sexual masculino era una manera gráfica, o sea, real, de mostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más profundo de su ser. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa parte del cuerpo? ¿Sí? Y la respuesta es esta. Porque esa parte del cuerpo del hombre es usado para generar vida. Tenía que ser cortado, sacrificado, como representa ¿qué? La muerte. Tenía que haber sangre, porque sin derramamiento de sangre ¿qué? No hay perdón de pecados. Era un sacrificio de sangre.
era una ofrenda de sangre. Todo lo que el hombre genera es pecaminoso. A través de eso, Dios estaba mostrándole al hombre que nacía en pecado y que todo lo que fuera a hacer en su vida en cuanto a propiciar o a dar vida a otras personas era contaminado. Acuérdese que el hombre es el que pone la semilla. Es por quien pasa la semilla del pecado de generación en generación. Y las mujeres no se pueden alegrar por eso. Bueno, pero es así. Es una responsabilidad. Por eso es tan importante el carácter de los hombres en una familia. Por eso es tan importante que una chica joven, cuando busca un hombre, busque un hombre ¿con qué? Con carácter, con un carácter santo, con un carácter honesto, con un carácter verdadero, preferiblemente y ojalá en lo posible 99.9% un hijo de Dios. Que ese 1% sea su lucha y no que sea 99.9 la lucha. Bueno, porque algunas por el afán terminan con un hombre que no ha sido circuncidado. ¿Dónde? En el corazón. Eso es importante. Esta es la posición bíblica. Era una señal exterior para que el hombre entendiera que él era reproductor de vida. Y escuche, suena raro. Cada vez que se mira allá, debe recordar que él fue llamado por Dios para dar vida y debe llevar una vida conforme al corazón del Señor. Ahora, como no estamos bajo la ley, ya no miramos allá, sino miramos ¿dónde? Al corazón. Es más fácil el corazón. Bueno, el corazón es el órgano en el cual dice la escritura que emana la vida, Proverbios 4:23. Por eso la circuncisión del corazón es tan importante en la salvación del pecador. Mire lo que dijo Moisés en Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No sé si tú has orado en algún momento de tus oraciones o de tu vida y es pidiéndole a Dios que te deje ver si tu corazón es duro. Solo te voy a decir una manera cuando tu corazón es duro, que es la común para todos, es cuando no ves el pecado como pecado. Si tú no lo ves así, tu pecado es duro, tu corazón es duro. Y tienes que orar. Y perdona mi dureza de corazón. No puedo ver o no logro entender lo que hablan del pecado y no sé si estoy en pecado o no. Yo he tenido que hacerlo revisando mi vida, revisar ciertos detalles de mi vida, decir, ¿estoy actuando mal ante Dios, ante la iglesia, ante mi esposa, ante mis hijos? Quizás hay dureza en mi corazón y necesito que me lo digas, porque no quiero ser duro de corazón. Moisés le está diciendo al pueblo en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No sean tercos, no sean obstinados, no luchen contra Dios, le está diciendo Moisés a Israel. Y así nos dice Dios, no luches más con Dios, no pelees con Dios. Cede en oración, dile, perdóname, yo necesito una herida más. Necesito que se rasgue algo acá. No es físico, acuérdate. No es hecho de qué, de mano, sino es hecho por Cristo. Cuando Él muere, Él hizo eso. Tal vez no lo conoces, no lo entiendes, dices, ¿cómo será que me va a doler mucho? O sea, no, va a traer libertad, va a traer paz. Jeremías 4:4, profeta también. Note que Moisés está en la época en que se circuncidaban, ¿no? Y él ya está advirtiendo desde el Antiguo Testamento que se refiere al corazón, que eso iba a ser abolido. Gracias a Dios, los hombres debemos dar gracias a Dios que la circuncisión fue abolida. Amén. Ya no necesitamos esa operación. Necesitamos otra más poderosa en el corazón. Jeremías 4:4 le dije.
Circuncidaos a Jehová, dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Se ve? Varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Otra vez, ¿por la maldad de qué? De vuestras obras. El mandato era para los hombres en la circuncisión física, en la espiritual es para todos. Pero la mujer nunca se circuncidaba en la ley, era el hombre. Por eso dice varones. Pero la mujer debería circuncidar ¿qué? El corazón. Una rasgadita para quitar esa amargura, Señor. Una rasgadita, por favor, una rasgadita, sí. Para quitar esa soledad, esa tristeza, algo que no me siento completa. Cuesta, ¿cierto? Reconocer. Es curioso que cuesta reconocer, pero se me nota. O sea, lo llevo por fuera, encima del corazón. Físicamente hay una tela que cubre el corazón. No sé si han visto, hay un programa ahorita, hace poco lo han sacado, de operaciones de vida en Discovery, en todos esos canales. Es espectacular. Se lo recomiendo a los que quieran aprender cosas importantes. Muestran cómo el corazón tiene esa piel y lo sacan para hacer las operaciones y lo trabajan por fuera y lo conectan con mangueras. Yo cuando veía eso me acordaba de mis trabajos de plomería, así, solo tubos y mangueras. Lo conectan con mangueras de la aorta principal, con mangueras, no con la vena, sino mangueras. Lo sacan y lo trabajan por fuera, pero tienen que rasgar esa piel para poder trabajar el corazón. Ese es, o sea, si a usted no le gusta la sangre, no lo mire, pero si le llama la atención aprender cómo operan un pulmón, un riñón, es de la India. La India es una potencia en este momento de medicina, pero es algo muy tremendo. La circuncisión en el Antiguo Testamento identificaba al israelita con el pacto abrahámico y lo hacía miembro en pleno derecho del pueblo de Dios. La circuncisión espiritual identifica al creyente con la persona y la obra de Cristo. El creyente entra, por así decir, en una nueva vida después de esa cirugía y ya no es controlado por la carne ni por el pecado, sino por el poder del Espíritu Santo. Los creyentes no necesitan añadir nada más porque estamos en una salvación completa. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No me voy a quedar acá solamente por encima porque hemos hablado más del bautismo que de la circuncisión. ¿A cuál bautismo se está refiriendo Pablo? Al bautismo del Espíritu, no al del agua, porque algunos añaden el bautismo de agua. Y entonces llegan a pensar, esta enseñanza es de donde venimos, llegan a pensar que en el bautismo hay como una rellenura, o sea, una recarga, digámoslo así, como algo poderoso que pasa ahí en el bautismo y el Espíritu Santo viene y me llena. No, el Espíritu Santo nos llena una vez cuando somos salvos por Cristo. De ahí en adelante nuestra responsabilidad es vivir ¿qué? Llenos del Espíritu, todos los días, porque eso nos hace estar ¿qué? Completos. Si usted se siente incompleto, tal vez dejó al Espíritu Santo no sé dónde y no está ahí morando en su corazón plenamente. Segundo, no me voy a quedar ahí porque ese tema ya lo hemos hablado, el del Espíritu. El perdón completo, versículo 13, versículo 14. Y a vosotros estando muertos, esto es un paralelo de Efesios 2, 1, 2, muertos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿qué? Todos los pecados. Pablo acaba de pasar de lo teológico a lo práctico. Lo que compartí en el primer punto es un concepto ¿qué? Teológico, de la circuncisión, del bautismo, todo eso que usted dice, uy, parece difícil de entender, pero es fácil. Ahora pasa a lo práctico y dice que esa salvación incluye
perdón completo. La última frase del versículo 13, léalo. Perdonándoos algunos pecados. Todos los pecados. Esta frase siempre, no me gusta decirla, pero tengo que decirla porque tenemos que enseñar completo. Nuestros pecados fueron todos perdonados, pasados, presentes y futuros. No me gusta la última parte porque no falta el que dice, entonces ¿para qué oro? No. Todos nuestros pecados ya han sido ¿qué? Perdonados. ¿Y por qué es así? ¿Quieres saber por qué es así? Porque si el creyente muere hoy, no hay problema. Y si muere en 10 años, no hay problema. Es igual para Dios. No hay ningún pecado, ¿por qué? Por perdonar. Todos fueron perdonados. Ahora surge la pregunta, entonces, ¿para qué pido perdón? ¿Quieres saber para qué? Porque creo, porque estoy confesando mi fe, estoy proclamando mi fe. Yo creo en el perdón de pecados. Tengo una relación con Dios. Aparte de eso, la Biblia lo dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él dice, ya te los perdoné, pero tienes que pedir perdón por esos pecados que estás cometiendo, porque aunque yo ya los perdoné, tú tienes que ser consciente que eres un ¿qué? Pecador. ¿Sí ve por qué es? Usted no puede engañarse. Si usted se engaña, su corazón es duro. Si usted dice, pero ¿para qué si ya me perdonó? Me da igual voy a ir al cielo porque soy salvo. Puede meterse un gol y terminar en el otro lado. Muchas personas llegan a pensar así, siendo, entre comillas, ¿qué? Cristianos. Y es simplemente ser insensible al corazón de Dios, que me está diciendo, me está dando como una noticia espectacular. Me dice, todos tus pecados fueron perdonados, pero quiero que tú comprendas que eres un pecador mientras vivas en la tierra. Entonces siempre vas a venir y me vas a rendir cuentas de todos esos pecados que han sido perdonados, pero que tú vives ahora. Vas a reconocer que los vives y vas a reconocer que fallas y que conoces mi perdón y que puedes venir y ser ¿qué? Perdonado. Toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. Por eso Pablo dice aquí, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. Él dice, ustedes vivían sin ser circuncidados, la piel que cubría su corazón no había sido removida, su corazón era duro, la vida de Dios no podía entrar a ese corazón hasta que se quitara esa piel y pudiera entrar la vida de Cristo. Usted no puede vivir en la plenitud de Dios hasta que Él mismo rasga el corazón y te da un corazón ¿qué? Nuevo, libre. El perdón es la doctrina más emocionante de la Biblia. Es hermosa porque trae mucha alegría, mucho gozo. Es la forma como Dios nos da su paz, su gozo, su vida. Primero quita aquello que es tan terrible, que es la culpa. La culpa es el fruto ¿de qué? Del pecado. La culpa es real, no es fingida, es verdadera. Me siento culpable y soy culpable. Por eso cuando uno peca y sabe que pecó, lo único que puede sentir en su corazón es que culpa, se siente mal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando va y arregla las cosas con el Señor. Y lo curioso es que es una culpa que es cierta. Sí, pequé, sí, soy culpable. Y tengo que ir al Señor y pedirle perdón y misericordia y entender que esa culpa, aunque es real, también fue removida en la cruz del Calvario. Esa culpa me hace pensar en otra palabra, juicio, el juicio. Pero, según lo que dice Pablo,
Dice que Él removió la dureza del corazón, la piel, y nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. La palabra perdón en el griego es salá, con la J al final. Salá, la J al final. Significa rociar, verter. El perdón de pecados es otorgado siempre por Dios. No hay ningún mérito en su vida. Ni siquiera es porque usted sea creyente. Es otorgado por Dios porque Él lo ganó, porque el precio que Él pagó fue la sangre de Jesús. Mire tan bonito como lo expresa el salmista. Las oraciones de los salmos son muy bonitas. A veces Dios le habla a uno más en un salmo que en el evangelio, porque el salmista está expresando ¿qué? Su corazón. Mire lo que dice el salmista. Vamos a mirar varios versículos referente al perdón. Salmo 32:1. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz. 3 veces dice bienaventurado, significa 3 veces feliz. Y usted dirá, me conformo con una, Señor. Quisiera ser feliz una vez. Todos los días así sea una vez. No, 3 veces promete, dice, será un gozo poderoso. Salmo 103, versículo 3. Este debería usted aprendérselo de memoria para que ore con él. Leamos desde el 1 que es tan bonito, dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pasado, todo aquello que aún afecta mi vida porque lo practiqué en el pasado y aún me cuesta dejarlo, también ha sido perdonado. Y en la perseverancia de los santos Él me ayudará a un día decir por fin, gracias al Señor, ya no estoy luchando con ese pensamiento idólatra, ya no estoy luchando con ese pensamiento impuro, ya no estoy luchando con ese pensamiento arrogante y soberbio que me ha acompañado desde que nací. Mi eterna compañía no es Cristo, sino la soberbia, ¿sí? Mi eterna compañía es el orgullo. Y Dios dice que Él perdonó la iniquidad, o sea, la raíz, la iniquidad de la raíz. 130 del 3 al 4. 130 del 3 al 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana, o sea, temprano. Madrugaba el salmista temprano. ¿Para qué? Para vivir en paz todo el día, para estar gozoso, para estar alegre, para decidir cómo guiar a Israel. Isaías 1:18, el profeta también nos da una lección. Este es uno de los más bonitos del perdón. Este es para orar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oscuros, del color que sean los pecados, dice, venid y estemos ¿qué? A cuentas. Cuénteme acerca de su impureza, cuénteme acerca de su maldad. Si usted no usa términos reales en la oración, usted está engañándose a sí mismo, porque hay términos reales. Usted tiene que llamar el pecado como es, para que el perdón sea pleno y usted pueda disfrutar. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar, amplio.
El perdón de pecados es un tema constante en la Biblia. Volvamos a Colosenses, versículo 14, donde vamos. Ya hablamos del perdón de pecados. Escuche, esa es la parte práctica que usted debe anhelar vivir todos los días, diciéndole: Señor, santifícame, ayúdame, aquella parte que nosotros vivimos. Pero esta es la parte judicial. Anote ahí la parte judicial, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Ya hablamos de perdón de manera práctica todos los días. Ahora esto fue un decreto. Había un decreto. El decreto está por toda la Biblia. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios porque estamos ¿qué? Muertos. Entonces, esa es la parte judicial, que el pecado ha sido removido por Dios. Mire tan chévere esto. La tinta que se usaba para escribir la ley, cuando escribieron la ley, se podía borrar como se borra un tablero. El material que se usaba eran papiros, juncos o vitelas sacadas de la piel del animal. Es decir, no había papel todavía, porque el papel viene ¿de dónde? De los árboles. De la piel de los animales se sacaba esos papiros y ahí se escribía. Si la persona que estaba escribiendo se equivocaba, podía remover la tinta y podía limpiar y volver a escribir correctamente. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Cómo removió lo que estaba escrito? Con su sangre. Cuando su sangre llegó a ese decreto, acuérdense que es un decreto judicial, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos 5, así como la muerte entró al mundo por un hombre, así el pecado pasó ¿a quién? A todos los hombres. Eso es judicial, es algo que sucede porque Dios lo dijo. Usted no puede ponerse a pensar ¿cómo será? ¿En qué momento entra el feto? No, usted no puede pensar eso. Es un decreto, es una naturaleza que nos ha sido dada por ser pecadores. Entonces, el momento en que Cristo muere, su sangre remueve el decreto eterno y se escribe otro decreto, que podríamos decirlo en varios versículos. Podríamos decir que se puede escribir 2 Corintios 5:17 ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se borró un decreto y él puso otro decreto, anulando el acta. Estamos en Colosenses 3:14, anulando el acta de los decretos, los 2:14, perdón, los decretos. ¿Cuáles decretos? Muchos. Todos los versículos que lo acusan a usted y a mí estaban en ese rollo, en ese escrito, permitido por Dios por la ley, y fueron quitados a través de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Puso los decretos en la cruz y su sangre, al caer sobre esos decretos, remueve absolutamente todo nuestro pecado y por eso somos perdonados. Jesús representa, la sangre de Jesús representa lo que borró. Habían dos decretos terribles que se pueden generalizar de todos los decretos. Uno era la muerte y el otro era el infierno. La Biblia dice que nosotros lo único que merecíamos era ¿qué? El infierno, no más. Ese decreto fue ¿qué? Borrado por Cristo. Y también dice que merecíamos la muerte eterna, que es en ese lugar llamado infierno. Esos dos decretos ya fueron borrados. Entonces el perdón es ¿qué? Completo. Lo que nos acusaba ya no existe. Por eso pasamos al tercer punto, y es que podemos vivir ¿qué?
en victoria. La victoria es completa. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En este caso es diferente a lo que hablábamos en otros sermones pasados de Colosenses. En este caso sí está hablando de los seres angelicales de las tinieblas. En este caso sí está hablando de los demonios que tenían autoridad sobre los hijos de Dios. Cristo les quitó el derecho al ser comprados con su sangre. Es decir, mientras una vida, cualquier vida en este planeta, no ha sido redimida por Cristo, todo el mundo espiritual de Satanás y sus demonios tiene autoridad sobre esa vida. No es para parecérsele y asustarlo y jugar a esas cosas, no. Ni es para que solo le vaya mal, escuche, entre comillas. Puede ser una persona de mucho éxito terrenal y va a ir a la eternidad sin Cristo. Pensemos en hombres brillantes de la época que son humanistas, son promotores de pecado en la raza humana, y usted no son pobres, ni tienen, no es que no tengan con qué comer, no, son gente muy brillante, pero ellos son esclavos. De hecho, terminan siendo ¿qué? Instrumentos de Satanás para un plan que Dios tiene diseñado, que al final de los tiempos venga una destrucción ¿qué? Total al hombre. Todos los que promueven las leyes que van contra Dios, ellos están muertos en delitos y en pecados. Y no ha sido removido sobre ellos el argumento, tampoco pueden acudir todavía a Cristo hasta que Él se revele a sus corazones. Y por eso dice aquí esta palabra de que los despojó, les quitó ese derecho. Y luego dice, los exhibió públicamente. Mire el término de exhibir, se refiere a lo que se hacía después de la guerra. Siempre para entender un término bíblico y para entender un libro y unos capítulos y unos versículos, usted tiene que tener en cuenta el contexto histórico que hizo de su estudio del libro. Y Pablo usa mucho término militar, él está en la cárcel. Pablo conoce Roma, conoce en Corinto, donde se realizaban los Juegos Olímpicos, acuérdese, y mire lo que dice exhibir, se refiere a lo que se hacía después de la guerra, se exigía el botín obtenido, los enemigos se exhibían encadenados porque ahora eran esclavos y todo el mundo, todo el pueblo tenía que ver ¿qué? Su derrota. Cuando un general regresaba de la guerra, tenía que mostrar suficientes méritos para ser honrado con honores. Llegaban de una guerra y él tenía que traer dinero que había conquistado en esos pueblos, mujeres que traían cautivas para los hombres. Así es la guerra todavía, aunque usted no lo entienda, aún funciona de esa manera. Enemigos los humillaban con cadenas, literal, amarrados, y los paseaban por todo el pueblo para que la gente viera que el enemigo había sido derrotado y que el general había vencido, y le hacían honores, lo vitoreaban y le daban honra a ese general. Aquí es donde nosotros vemos que exactamente eso fue lo que hizo ¿quién? Jesús en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente a nuestros enemigos. Ellos ahora han sido derrotados, son esclavos de Cristo y ellos no pueden hacer nada más que obedecer. Pero la buena noticia es esta: nosotros no estamos gobernados por ningún tipo de ser angelical, ni ángeles caídos, ni ángeles buenos. Ninguno de ellos tiene injerencia en nuestra vida en cuanto a la autoridad. Solamente somos gobernados ¿por quién? Por Dios. Diferente que Dios quiera usar a los ángeles
tanto a los unos como a los otros, para cumplir propósitos en la tierra y cumplir propósitos en la iglesia. Para entender esta verdad, vamos a ir a Primera de Corintios 15, 54-57. La victoria es como si usted estuviera, ya lo he explicado, es como si usted estuviera mirando un partido en diferido. Como cuando hay un mundial y usted no puede ver el partido y juega la selección y usted sabe que ganó. Hay cierta alegría adelantada. Usted dice, bueno, pues ya sé que ganó, vamos bien. Así pasa con la vida cristiana. Debe haber obligatoriamente en el creyente una alegría poderosa, porque a pesar de las aflicciones de este mundo, sabemos que ya que ganamos, ya vencimos. Primera de Corintios, ¿qué le dije? Del 54 al 57 voy a leerlo, atentos, dice: cuando esto corruptible, escuche, este cuerpo, se vista, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, solo ese día se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria completa de la iglesia y de los creyentes. Y usted va a poder decir, como dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria total se consuma cuando usted muera, pero mientras llega ese día tenemos que vivir en una victoria total también, sabiendo que nuestros enemigos espirituales ya fueron derrotados, que no hay lugar a la tristeza, que no hay lugar a la maldad, que no hay lugar a la amargura, porque su corazón debe vivir pleno ¿en quién? En Cristo. Cristo venció la muerte, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la naturaleza cuando caminó sobre el agua, las leyes de la gravedad. Cristo venció el infierno cuando venció los demonios. Todo lo humano y todo lo terrenal fue vencido ¿por quién? Por Cristo. Todas las leyes físicas y las leyes de la naturaleza que gobiernan este mundo, Él lo hizo público en la época que vino a la tierra para autentificar que Él es Dios y que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Esto tiene que ser una palabra de aliento a nuestros corazones. Si hay opresión en tu vida, tú tienes que orar. Si alguien se siente oprimido, tiene que con confianza orar, buscar ayuda, decir: algo está pasando en mi vida, no está bien. No estoy viviendo una vida de victoria como la Biblia lo promete. Aclaro, antes de que se emocione demasiado, esa vida de victoria es sobre las circunstancias X o Y que pueda presentar la vida. Luchas siempre van a haber, pero sobre esas circunstancias el Hijo de Dios se sobrepone ¿en quién? En Cristo. Su mente está cautiva en los pensamientos y sus ojos están mirando ¿a quién? A Jesús. Hebreos 12:2. Si tú estás mirando solo tu situación te va a quedar grande siempre. Siempre te va a quedar grande. Mientras que si tú dices: Señor, esta es mi situación, tengo mis hijos así y esa es mi situación y los dejo ahí, son tuyos, te pertenecen, tú los creaste, tú los formaste. Si están en tu plan de salvación, están y punto, en el tiempo perfecto, cuando tú digas, cuando tú quieras, aunque me duela en este momento. Si es tu salud, igual, Señor, tu palabra dice que tú eres soberano sobre mi vida, sobre mi cuerpo, mi salud está puesta en ti y confío en tu soberanía, que se hará perfectamente ¿qué? Tu voluntad.
Cualquier área de la vida puede orar de la misma manera. Las aplicaciones son muchas. La verdad es una sola. Cristo es nuestra victoria. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia que el hombre fuerte ha sido atado? ¿Acaso no dice la Escritura que Satanás ha sido echado fuera? ¿Acaso no dice que la esposa debe descansar en su amado? ¿Y no dice que debe deleitarse en amores? ¿No dice que debe vivir en victoria sabiendo que las tribulaciones son leves comparadas con la gloria que nos espera? ¿No dice eso la Biblia? ¿No lo has leído? ¿Acaso no has oído la voz de Dios en la Escritura cuando te dice que en Él estás segura o seguro? ¿O no sabes que este mundo pasará, pero su palabra nunca pasará? Quiero cerrar con un texto que me llega mucho al corazón, Romanos 8:32. Vamos a tener la cena después de terminar, para que disponga su corazón para cenar con el que venció. Hoy vamos a cenar con Él, con aquel que venció. A veces cenamos con el carpintero, a veces cenamos con otra faceta de Él, pero hoy vamos a cenar con el que venció. Romanos 8. Antes de leerlo voy a hacer una conclusión. Hemos sido circuncidados en el corazón. Hemos sido unidos para siempre con Él en su bautismo. La muerte ha sido destruida y en cuanto a nuestro destino eterno es seguro, iglesia. No importa dónde vayas hoy en tu caminar con Cristo. Algunos van más adelante, otros van más atrás, otros quizás apenas están empezando, pero no importa dónde tú vayas, la vida eterna es segura. Otra noticia, no importa cuánto te falta para llegar allá, cuántos años tienes y cuánta vida te queda, no importa, llegaremos allá porque es seguro. Romanos 8, 32-39. Es un pasaje precioso, tiene que hacerse vida en nosotros. Vamos, 33. No, leamos el 32 porque ahí dice lo que Él hizo. El que no escatimó ni su propio Hijo, Dios. No importa, dijo, entrego a mi Hijo por ti, por mí, por la iglesia. Note cuán amor tan grande que dijo, es mi Hijo. Es santo, es Dios, pero voy a entregar a ese Hijo en la cruz, que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Crees que Dios no te puede sacar de ahí? Entonces no le conoces. ¿Crees que es demasiado grande tu batalla para llegar a Él? O sea, ¿crees que el que murió en la cruz no puede darte la victoria? ¿Crees que el que entregó al Hijo, siendo su propio Hijo, no te va a quitar un problema menor en esta tierra? Cualquier cosa que estés viviendo. Podemos poner miles de ejemplos, pero dejémoslo ahí. Cualquier asunto interno de tu alma, externo de la tierra, tiene solución en Cristo. Pero tienes que creer en lo que dicen las Escrituras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios del trono, el que también intercede por nosotros. Y viene la máxima: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tu problema está en esta lista que voy a hacer, no es un problema. ¿Listo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esa cosa creada eres tú.
Bueno, ninguna otra cosa creada soy ¿quién? Yo. Yo no puedo separarme de Dios por más que quiera. Él me va a llevar a casa el día que Él ha determinado. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte sobre tus pies y vamos